lucha ideológica precisamente es eso, es devolver a la futura generación la necesidad de reencontrarse con sus raíces. Entonces, es posible que no veamos a nadie de los que están en el poder detrás de los barrotes de la cárcel, pagando por esas masacres, pagando por esas situaciones que hicieron pasar a las comunidades. Mas, sin embargo, la juventud, cuando se reencuentra en una situación de rescate de memoria histórica, se reivindica también la memoria de la persona caída y desaparecida. En toda América Latina han sido pocos los casos en que hemos sido testigos de llevar a juicio a criminales de guerra. Muy pocos. Y hay muchos que siguen el poder y son responsables de esos casos de lesa humanidad. Y hoy más que nunca el poder está forciendo. Y la pandemia del coronavirus fortalece esos poderes y nos encierran. Sí, nos confinan, nos meten miedo, nos quitan parte de la vida y de la convivencia humana. Entonces, cuando te meten miedo, cuando te coartan tus libertades fundamentales, cuando te cortan la comunicación entre tu familia, entre la comunidad, ese es ostentar el poder. Entonces tenemos la capacidad de enfrentar ese poder. Y eso solo va a ser posible si como comunidades trabajamos la colectividad, trabajamos la resistencia histórica, trabajamos la indignación. Lo último que podríamos perder es la indignación, porque entonces dejaríamos de ser humanas y humanos, dejaríamos de tener sensibilidad. Entonces a mí no me preocuparía de que se lleve a juicio o no a los verdugos, sino lo que me preocupa es que las nuevas generaciones y la juventud caigan en el olvido y tengan una memoria lapidada por una institucionalidad que no le conviene que el pueblo recuerde, que el pueblo rememore y que el pueblo luche desde esas raíces históricas. Por eso yo decía de que la lucha en contra de la minería, el derecho humano al agua, el derecho a la comunicación, el derecho a la lucha colectiva, es y será la fuente de la energía solidaria de los pueblos latinoamericanos. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de una solidaridad y una lucha latinoamericana. No es una lucha solo de El Salvador, no es una lucha solo de México, de Honduras, de Bolivia, de Venezuela. No es una lucha solo de las madres argentinas y chilenas, de los indígenas bolivianos, sino que es una lucha colectiva de pueblo. Y en esa medida, cuando asumimos la palabra pueblo, nos estamos regresando al poder único que nos da la soberanía como pueblo. Y luchar por la soberanía es tan fundamental como luchar por la vida.
allá que se mueran nuestros verdugos, pero no van a morir tranquilos, porque hay una parte de la conciencia que siempre les hará recordar que fueron nuestros verdugos. Y pareciera ser de que esto es tan sencillo, pero cuando uno habla con las ancianas y los ancianos en la comunidad, te dicen esa frase de consuelo. ¿Sí? Es posible que yo no conozca quién asesinó a mi hijo. Es posible que yo no conozca quién violó a mi hija. Lo que sí sé es que ella dio lo único que tenía para este pueblo que hoy me agradece como abuela, como mamá o como papá, haber dado lo único que tenía y que apreciaba mucho, que es la vida de mis hijos y de mis hijas. Entonces, reconocer el valor de esa familia que ofrenda lo más preciado, que son sus hijos, para que esta historia avance. En esa medida estamos reivindicando la memoria de los pueblos y de quienes lucharon por una causa justa. Y ahí tenemos a Roque Dalton, tenemos a Octo René Castillo, tenemos a tantos indígenas que no tienen rostro, pero que han empujado la carreta de la historia y nos animan con su espíritu y nos dicen, aquí estamos. Entonces, Equipo Maíz rescata precisamente esa parte que no quisiéramos que sea olvidada y que pretendemos que tenga y que trascienda ya. Y cuando hace poco llegó un compañero que venía de Estados Unidos a las oficinas de Equipo Maíz. Él es de una familia que procede de un municipio del departamento de La Paz, es un departamento de la costa. Y me dice, me han dicho que Equipo Maíz tiene unos rostros. Y yo quisiera ver si aquí está el rostro de mi madre, porque yo no tengo fotografías de mi madre. Y le pido el nombre, me da el nombre, me voy al banco de fotos y encuentro el nombre y la fotografía de su madre. Se la imprimo y se la entrego. Y me dice, qué bonito reencontrarse con las raíces, y más bonito es reencontrarse con una mamá que me enseñó que como seres humanos tenemos dignidad. El solo hecho de escuchar esas palabras de alguien de extracción campesina que tuvo que emigrar durante la guerra después de perder a su madre, y escucharle que dice, me enseñó la dignidad. O sea, ¿qué más retribución podríamos tener de ese reencuentro con un rostro y que te rescata una palabra fundamental en toda lucha humana, la dignidad? ¿Sí? O escuchar a esa madre que recibe el cuerpo de su hijo en una cajita y dice, hijo, al fin has regresado a tu casa después de 38 años de esperarte. Solo ese efecto que tiene el reencuentro de una madre con los restos de sus hijos te describe un sufrimiento de por años y que no se cierra allí el círculo, porque en ese momento también hay sobrinos, nietos de esta abuela que ven llegar al tío
y lo ven entrar por la puerta como un héroe, como un referente de la familia. Entonces, estas personas que han escrito esa parte de la historia que no está documentada, pero que está ahí subyacente, está ahí en las venas de la gente que sufre, está allí en esas luchas reivindicativas muy actuales. Entonces yo creo que en esa medida estamos logrando justicia histórica. Aquí en el país se declaró la minería metálica, no a la minería metálica. No solo se alegraron los pueblos de Cabañas, en donde hubo mucha extracción mineral, sino que los alegramos todas y todos, porque somos un país tan pequeño y tan minúsculo que cualquier extracción metálica contaminaría el agua que consumimos, y eso no es posible. Entonces, recordar esos hechos y traerlos a la actualidad en las luchas cotidianas por la defensa de los derechos humanos de la población, por la defensa del derecho a algo tan fundamental como es el agua, como es la defensa de nuestra agricultura, como es la defensa de los derechos de la mujer en los hogares. En esa medida estamos resarciendo lo que por años se le ha negado al pueblo. Entonces, esa es la invitación, no solo para la gente aquí en el país, sino para la gente que estamos allá afuera. Sigamos conectados. No olvidemos nuestras raíces. No olvidemos por qué emigramos. No olvidemos por qué descubrimos que en este país no habían oportunidades para la vida. En esa medida estamos volviendo a nuestras raíces. Bueno, Pablo, Equipo Maíz estará muy agradecido por estos espacios y porque en esta medida también nos hacen pensar. Y nos hacen pensar y nos ayudan a ir sistematizando la experiencia que vamos construyendo con la gente con la que trabajamos. ¿Sí? Siempre que platicamos con un colectivo, y digo platicamos porque hay gente que nos está escuchando, reaprendemos algunas cosas y las reelaboramos. Sí, y me voy con muchas inquietudes de que debemos, para la gente que está fuera de nuestras fronteras, tenemos la deuda de seguir trabajando y reconstruyendo la memoria colectiva. Y Equipo Maíz tiene en su haber un libro que le llamamos Historia de El Salvador, que tiene un subtítulo que dice de cómo los guanacos no sucumbieron ante los infames ultrajes de criollos, gringos y otras plagas. Y el libro está escrito y está investigado desde las luchas populares del pueblo salvadoreño. Y podría decir, bueno, esta es la parte de historia no oficial.